Bendiga, qué agradable podernos conectar a través de este medio. Muy agradecido a Dios por todas sus bendiciones, agradecido a Dios por la gran misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Una tarde maravillosa, una tarde agradable. Esperamos que usted esté disfrutando en familia, esté descansando allí y desde la calidez de su hogar se pueda conectar con nosotros y participar de este tiempo precioso de la palabra del Dios del cielo. Estamos muy agradecidos, este domingo fue espectacular. Escuchamos el testimonio de una personita que tomó una palabra y nos sirvió de entusiasmo para cuando Dios nos dé una palabra, poder con fe decir: esa palabra es para mí, yo la tomo para mí, y poder estar seguros 100% que la palabra de Dios es la verdad. Muy agradable, una bendición en el barrio Providencia, muy especial para cada persona, una bendición muy agradable para cada familia que estuvo en la sede del barrio popular. Y también estamos muy agradecidos por la obra de Dios allí en Tuluá, la hermosa ciudad de Tuluá. Un abrazo para nuestro querido hermano Aldemar Mosquera, para nuestra querida hermana Juliet Herrera, quienes fueron con algunos más a hacer la obra allí en Tuluá. Que Dios les bendiga. La Biblia dice que hay fruto para nuestro trabajo, que todo lo que hacemos en el Señor no es en vano y Él nos recompensará. Y qué mayor bendición para los que creemos en Dios, ver más que personas que se añaden a nuestra iglesia, claro que sí, agradable, pero ver personas bendecidas, transformadas, sanadas, liberadas por el poder del Dios del cielo. Bueno, le invito en esta tarde a orar. Soberano Señor, muchas gracias por todas tus maravillas. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Los aires de Colombia, los aires de esta hermosa ciudad de Armenia, desde donde se origina este programa, son aires bendecidos por tu palabra. Nos unimos a las voces de los cientos y miles de hombres y mujeres que en estos momentos, que en este día maravilloso, han invocado tu presencia y tu nombre, porque sabemos que tú respondes a la oración, que tú respondes al corazón quebrantado, al corazón necesitado, y tendrás siempre, 100%, una buena respuesta para cada persona. Señor, reafirmamos nuestra oración en esta tarde por Emilio Osorio y su querida esposa, para que tú les bendigas y les ayudes allí en esa región de Río Verde, que tu presencia, que tu bendición esté sobre Andrea y sobre su esposo, y que obres un milagro de sanidad en el cuerpo de Emilio Osorio. Oramos también por Jacobo Cortés, pedimos que perfecciones tu obra. Tú sabes, Señor, que él se ha acercado para compartirnos que el día de mañana tiene algunos exámenes, posiblemente algunos resultados, pero nosotros sabemos que tú eres bueno, que tú eres real y todopoderoso y todo misericordioso, y sobre todo fiel a tu preciosa palabra. Y ella asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Por esa palabra digo, Señor, que Jacobo Cortés es tocado y es sanado. Oramos, Señor, por Jorge Fernando García Escudero. Pedimos que esos quistes, ese problema que hay en su cuerpo, Señor, en su apendicitis, Señor, en su apéndice, sean tocados y desaparezcan de su cuerpo, y obres un milagro en él de manera especial. Señor, gracias por tu intervención sobrenatural.
por la bendición para mi hermano Richard James Orozco y Elizabeth Grajales, que Josué, que sea muy bendecido, que esas palabras que impusimos hoy sobre su vida sean respaldadas por ti. La bendición tuya esté sobre Josué Orozco Grajales, la gracia, la misericordia, la plenitud del don de Dios esté sobre este bebé, y por causa de él, Señor, sabemos que sus padres serán una bendición, pero por causa de él queremos que venga una bendición sorprendente y sobreabundante, una gracia especial sobre Richard James Orozco y sobre Elizabeth Grajales, y la gloria tuya rodee este bebé. Sus ángeles acampen, Señor, alrededor de él y lo defiendan, porque tú eres Dios. Señor, coloco en tus manos a cada persona que ha pedido oración, a cada persona que nosotros tal vez no sabemos. Oramos por el hijo de Deyanira Restrepo, pedimos una intervención sobrenatural allí en Chile, Señor, y no pedimos que hagas justicia, pedimos que hagas misericordia, que extiendas tu mano de misericordia y de generosidad y de perdón sobre este varón, y lo libres de todo mal, lo libres de todo peligro, lo saques en plenitud de bendición y de libertad. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Me uno con los que escuchan este programa, con los que lo ven, los que lo verán en diferido, y pido que toda bendición del cielo a través de este programa llegue a hombres y mujeres que sean sanados de toda enfermedad, liberados de toda opresión, que la gracia de Dios venga en forma sobreabundante sobre cada uno de ellos. Los bendigo, Señor, y te doy gracias a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Espíritu Santo, con tu ayuda iniciamos este programa. Que todo lo que hagamos a través de este programa sea de bendición para cada persona que tenga la oportunidad de verlo, de escucharlo, y que la gracia tuya y el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado hasta lo sumo. Nos unimos a tu palabra, Señor, la creemos. Ella dice que tú eres gran Rey, y que en todos lugares, desde donde sale el sol hasta donde se pone, es invocado tu nombre, y a ti se te ofrece ofrenda buena, incienso limpio, porque eres gran Rey. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de bendecirte, y damos honor y gloria al Padre Celestial, al Señor Jesucristo y al poderoso Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué agradable poder compartir en esta tarde y poder tomar un poco la palabra que vimos en la mañana. En la mañana vimos como parte profética, y alguien alguna vez preguntó por qué Dios, cuando miramos los eventos espirituales, nos habla de gente que le agradó y sin embargo nos muestra las dificultades, los errores que algunos de ellos tuvieron. La respuesta es porque Dios quiere que nos demos cuenta que la gente que le sirve a Él no son seres con una naturaleza extraña. Son personas, como dice la palabra de Dios, con las mismas debilidades que todos nosotros, pero con unas características: una fe en plena convicción de Dios, una determinación a pesar de las debilidades de acercarse a Él,
de reconocer sus errores y de seguir adelante. Entonces vimos cómo el resultado de adelantarse a los propósitos de Dios, y lo vimos en el libro de Proverbios, que es, allí dice que el alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. Basamos nuestra enseñanza en esta mañana en Génesis capítulo 21, el tiempo del cumplimiento de la promesa de Abraham. Y ahí en ese momento es cuando Abraham y su esposa Sara, en una plenitud de gozo, de alegría por el cumplimiento de las promesas de Dios, comienzan a cosechar los frutos de haberse apresurado. Y uno puede decir, bueno, ellos tenían algo de razón. Dios les había prometido un hijo y habían pasado 10 años. Y ellos tomaron una costumbre humana, y pensaron que tal vez habían descubierto la forma como Dios cumpliría su palabra. Dios no necesita que le ayudemos a cumplir su palabra en el sentido humano. Dios necesita que la creamos y que dobleguemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para hacer lo que Él le aconsejó a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, pero para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Abraham entonces ve cómo su hijo Isaac se cree que llega a los 2 o 3 años, y su hijo Ismael, que ya tiene 15 o 16 años, empieza a burlarse y empieza, en Gálatas dice que lo perseguía, o sea que no se conformaba con hacer una burla, sino que andaba detrás de Isaac burlándose, haciendo mofa, tal vez colocándole obstáculos, hiriéndolo, y su mamá Sara no soportó y actuó en una forma casi cruel. Cuando ella le dice a Abraham que tiene que echar a la esclava y a su hijo, Abraham ora a Dios y se sorprende porque Dios le dice, hazle caso a Sara. Pero Dios es bueno al extremo, incomprensible. En realidad Isaías capítulo 55 es la verdad del corazón de Dios. Como están más altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios con relación a los nuestros. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, pero su palabra, la palabra que ha salido de su boca, es una palabra que se cumplirá, que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Entonces Dios le dice, a él también lo bendeciré, porque es tu descendiente, y de Ismael salen todas las naciones árabes. Los lugares más prósperos y más bendecidos, lamentable, rivales hasta hoy del pueblo de Israel. Pero en Gálatas capítulo 4 dice que este es un simbolismo de la carne y del espíritu. Y puede que todos nosotros digamos o pensemos, qué gran error el de Abraham, qué gran error el de Sara. Pero miremos en Gálatas el capítulo 6, el versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Siempre que damos lugar a la carne, Dios nos perdona. Dios no desiste de su plan con nosotros. Él dice en su palabra que este tesoro, el tesoro de la vida espiritual, lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea solo de Él. Pero nosotros tenemos necesidad de reconocer y de tomar su palabra y enderezar el rumbo. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino a aplicar la palabra. Yo creo que a veces Dios nos permite cometer errores, no porque Él se especialice en que los cometamos, sino porque nosotros necesitamos reconocer nuestras debilidades y reconocer que hacemos parte de una comunidad de hombres y mujeres llamados por Dios, que luchan contra las circunstancias. Tenemos enemigos que la Biblia dice nuestra lucha no es contra la sangre ni contra la carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pero cada uno de nosotros tiene su propia carne, sus propias ambiciones, sus propios anhelos, y a veces esas situaciones que la Biblia llama la concupiscencia natural de cada hombre nos atraen, y hasta ahí no hay pecado. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago que cuando somos tentados no lo somos de parte de Dios, pero somos bienaventurados cuando soportamos la tentación, cuando somos capaces de resistir al llamado de la carne y no pecamos. Pero cuando hemos actuado en la carne, lo leímos, de la carne segaremos corrupción. Si una persona actúa en la carne, después no puede pretender que nadie diga nada. El ejemplo es el rey David. El rey David ha cometido serios errores y por eso él tiene la altura de corazón para ver a un hombre renegando, maldiciendo, insultándolo, y a un general de su ejército diciéndole: rey, permítame, yo paso y le corto la cabeza. Y él dice: no, déjalo, si Dios le ha permitido. Porque David, en el fondo de su corazón, sabía que todo esto era consecuencia. Los que conocen la Biblia saben de qué hablo, de su error con Betsabé, de toda la locura que él había cometido hasta ser reconvenido por Dios. Pero ahora él entiende: Dios me perdonó, pero las consecuencias de mis actos en la carne las tengo que pagar. Y entonces yo tengo que soportar la desconfianza humana, yo tengo que soportar la habladuría, yo tengo que soportar la vergüenza, y yo no sé en qué manera todos los que de alguna forma se han dejado llevar de la carne están en una iglesia y dicen: yo tengo que soportar, me es difícil. Ese en parte es el precio. Dios perdona. Recuerda a David, el rey David, que es un buen ejemplo en todas las áreas. Está un buen día en su palacio y entra a su corazón, la Biblia dice, que fue su carne y fue incitado por Satanás. Él empieza en su corazón con un orgullo: ¿cuántos somos? Quiero saber qué poderoso es mi ejército. Y llama al general Joab y le dice: Joab, necesito un censo. Y Joab trata por todos los medios de decirle: rey, no está bien, porque él sabía que David lo estaba haciendo por una especie de orgullo.
y que a Dios no le agradaría eso. Esa historia está en 2 pasajes de la Biblia y usted puede leer especialmente en Primera de Crónicas el capítulo 21. La terquedad del rey David gana. David gana, él es el rey, impone su voluntad. A veces uno cuando actúa en la carne hay consejo, hay palabra, pero usted es el rey de su vida. Por eso nosotros doblegamos nuestra voluntad y le decimos a Jesús de Nazaret: Señor, tú eres mi Salvador, eres mi sanador, pero eres mi Señor. Y Él es el rey de nuestra vida, porque Él gobierna nuestra vida, pero en realidad usted es quien puede doblegarse, tirar su corona, como está en la visión de Apocalipsis, ante los pies del soberano de toda la tierra y dejar que Él sea el que haga su voluntad. Aprender de Él, que dice en su palabra: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió. Bueno, David gana, se hace el censo, pero esto ofende a Dios y Dios le manda un profeta. Miremos lo que dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Primera de Crónicas, el capítulo 21. Y esta situación de David nos muestra una faceta mucho más. El capítulo 21 y el versículo 19, si no estoy mal, dice lo siguiente. El versículo 9, perdón, dice lo siguiente: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. 3 cosas te propongo. Escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. El hombre a veces no perdona, pero creo que nosotros probamos. Dios nos permite probar el caer en las debilidades de la carne para que aprendamos a ser humildes, a poder ser ayuda, a poder reconocer el error, el pecado de otro y decirle: vamos, tenemos un Dios que también perdona, un Dios que no desahucia a nadie, para el que nadie ya es caso perdido, en el cual hay una esperanza. Así que cuando hay esas circunstancias, uno tiene que saber que tiene que soportar, pero lo importante es que usted vaya a Dios y le diga: Señor, yo me equivoqué, yo erré, yo pequé, así que no tomo en cuenta las ofensas de los que se levantan a herirme, a vituperarme, pero me pongo en tus manos, porque sé, como David, que en ti hay misericordia, que tú jamás destruirás al hombre, a la mujer que te teme, que te busca. Lo perdonarás, lo limpiarás, lo restaurarás y empezarás un nuevo y una nueva bendición y una nueva oportunidad. No sé, es un tema complicado, difícil en la iglesia,
pero dejemos que cada cual actúe. Sé que Dios y los que también han probado el fracaso serán los dos que nos ayudarán. Dios con su Espíritu Santo, con su preciosa palabra, pero quienes han probado el fracaso y el ministerio nos ayudarán a restaurar. Pero no la idea que nadie me diga nada, que nadie haga nada, porque las consecuencias de la carne son para destrucción del alma, pero las bendiciones del Espíritu son para la restauración y la vida abundante. Te invito a orar. Soberano Dios, en esta tarde tal vez muchos de mis hermanos pueden reconocer que han pecado, porque no hay hombre que no peque. Señor, pero pedimos perdón a ti. Señor, y si las consecuencias de nuestros errores es que alguien nos difame, alguien murmure, Señor, bendecimos a los que murmuran y a los que nos difaman y pedimos que los perdones, porque ellos son mortales como nosotros. Pero te ruego, Señor, que nos restaures, que tu Santo Espíritu vuelva de nuevo a tener plenitud en el corazón de mi hermano, de mi hermana, que reconoce que estuvo haciendo cosas conforme a su voluntad personal, conforme a sus anhelos en la carne, pero no echaremos a perder tu plan para nosotros, como no lo logró el enemigo en la vida de Abraham, tampoco lo logrará en la vida de nosotros. Señor, perdóname, restáurame, límpiame con tu sangre preciosa, escribe y afirma mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. A ti te ruego y confío en tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería una gran bendición poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 315-458-9562 y tendremos la bendición y la oportunidad de apoyarle en su vida espiritual. Bueno, iniciamos nuestra sección de las respuestas de la Biblia a las preguntas razonables. Biblia abierta. Buenas noches para todos. La primera pregunta dice, en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1, Dios le dijo a Samuel que no llorara más por Saúl. ¿Se refería a que dejara de orar por él o a qué se refería? Muy bien, vamos a leer, como siempre sabemos, el mismo contexto no me queda en el espacio, pero sí la referencia para que la persona que le agradezco coloca el texto bíblico, hace la pregunta, pueda referirse. Recuerde en el contexto cómo fue la situación. El pueblo de Dios, por causa de la vida liviana de los hijos de Samuel, el pueblo de Dios entra en una decepción del sacerdocio. Samuel, un gran hombre de Dios, pero sus hijos, todo lo contrario. Pero el pueblo se le olvida la solución que tenemos, todos nosotros, que es acudir a Dios, acudir a su palabra. Es la bendición que tenemos ahora. El pueblo comienza a mirar a las naciones y tienen un anhelo. Queremos tener un rey. Queremos ser como las otras naciones. Porque ya vemos cómo son los hijos de Samuel. No queremos que nos gobiernen hombres así. Queremos un rey. Y Dios entonces le dice a Samuel, el pueblo no te desecha a ti, me desecha a mí. Porque lo correcto no era vivir bajo una tiranía, sino haber orado
a Dios. Pero el pueblo se equivocó ahí. Bueno, Dios decide darles un rey, coge un hombre llamado Saúl, transforma su corazón de temeroso, de débil, a un corazón fuerte, lo unge con su Espíritu Santo y comienza a respaldarlo como rey. Pero por 3 oportunidades Saúl hace su capricho, no obedece a Dios. Por último, él actúa de una manera que no es agradable, no reconoce el error, se afirma en el error, determina delante de Samuel que lo que quiere es agradarle a Dios y que es el pueblo el que ha querido hacer una ofrenda a Dios y desecha el obedecer la palabra de Dios. Es primero ese contexto. Él nunca dice yo desobedecí, dice quiero ofrecerle una gran ofrenda a Dios. Y entonces están estas palabras precisas. Vamos a leer en el capítulo 15, dice el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Note, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a las amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl le ruega a Samuel que no le quite el favor, pero no pide perdón a Dios. Es obstinado, es terco. Samuel entonces toma una actitud de un hombre espiritual y tiene que ser así. El capítulo 15, pero el versículo 34 dice, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y todos sabemos el resto de la historia. Saúl no tiene un arrepentimiento. Yo creo que Samuel ora por él, llora por él,
Pero ante esta terquedad, el Señor decide buscar a otro hombre. Esto es interesante para nosotros. Dios nos ha escogido. Y Dios no escoge como las empresas, como la gente. Dios puede escoger a un hombre, a una mujer simple, sencilla, pero que lo busque a Él, que le crea a Él, que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y el mundo se sorprenderá con lo que Dios hará con un hombre o con una mujer que le cree, que se rinde a sus pies. Pero este hombre, si nosotros leemos el texto, parece que fuera inmediato, pero fueron muchos días, muchos meses, algunos creen años, en que Dios le dio oportunidad a Saúl de arrepentirse. Y me llama la atención lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, y me llama más la atención porque este pasaje no está enviado a la iglesia más desordenada, sino a una de las iglesias alabadas por Dios. Algunos dicen a la mejor de las iglesias, a la iglesia en Filadelfia. Y mira lo que dice, versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Note esto: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se lo está diciendo a una de las mejores iglesias descritas en el libro de Apocalipsis. Hay que retener, porque puede haber otro que tome la bendición. No es fácil, no es de la noche a la mañana, no es un examen de prueba, no es un examen de capacidad, es una persistencia, es una insistencia en creerle a Dios, en buscarle a Dios, en pedir misericordia, en fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no es fácil, no fue fácil que Dios desistiera de Saúl, fue que esperó, le dio varias oportunidades y él tercamente las desechó. Creo que Samuel no era llamado a no dejar de orar, a seguir orando, pero a aceptar que despreció el llamado y que Dios ahora llamaba a otro, y fue el encargado de ungir a David por rey sobre Israel. Así que creo contestar la pregunta. Dios si quiere que oremos por los que están en el trabajo de servir a Dios, pero oremos para que ellos valoren su llamamiento, valorémoslo nosotros también, pero cuando fracasan, hay una oportunidad de restauración, 2, 3 oportunidades, pero ante la terquedad, Dios buscará otro
y es mi deber, como dice aquí la palabra, retener lo que tengo para que ninguno tome mi corona. Si Dios te ha llamado, fortalécete en la fe y toma con convicción la seguridad de que Dios no te desechará al primer error. Será paciente, te dará oportunidad de restauración, pondrá gente a orar por ti, pero que tu corazón sea sensible y se vuelva a Dios, y entonces Él te restaurará. Y serán tuyas esas palabras que aseguran: el postrer estado de esta casa será mayor que el primero. La gloria de Dios vendrá sobre ti. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice, Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 habla de que Dios es uno solo. ¿Por qué entonces hay iglesias que hablan de la Trinidad? Nosotros somos una iglesia que hablamos de la Trinidad. La visión de Dios es muy variada en los hombres, pero la visión de la divinidad revelada en la palabra de Dios es de un Dios manifestado en tres personas diferentes, pero ese es el misterio de la divinidad, que no podemos decir dónde se separan, pero no podemos decir que es uno solo, porque la Biblia nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y decir que es solo Jesús nos hará contradecir varios textos de la Biblia. Decir que solo es el Padre nos llevará a grandes errores. Decir que es solo el Espíritu nos llevará a grandes errores. Hay que tomar en cuenta ese pasaje de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero a nosotros las que nos son reveladas para que las cumplamos. ¿Dónde empieza la revelación? No es en Apocalipsis 4, voy a permitirme leerlo. Apocalipsis capítulo 4 dice, empezando en el versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trueno salían relámpagos y truenos y voces, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Todos sabemos que no son 7 espíritus, uno es el Espíritu de Dios, pero son 7 simbólicamente en la perfección de la obra del Espíritu Santo. No solamente este pasaje dice que Dios es uno, Deuteronomio capítulo 4, pero Jesús lo replica en San Marcos, Evangelio de San Marcos, creo que es el capítulo 12, San Marcos capítulo 12, cuando a Jesús le hacen una pregunta sobre cuál es el mayor de los mandamientos, él responde así, San Marcos capítulo 12. Entonces no es solamente un texto donde la Biblia dice que Dios es uno. Marcos capítulo 12, el versículo, ya le digo exactamente cuál es, 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que estos, que dice que es uno solo. Pero note lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Sería interesante tomar la Escritura y mirar por la Escritura todo lo que ella dice. Pero capítulo 14 de San Juan dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Mire cómo lo dice: creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. En el mismo capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Y note cómo lo dice: y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Todos sabemos que está hablando del Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces es más fácil decir o entender: Jesús dice que Él es el Padre y que Él es el Espíritu, a entender lo que Él está diciendo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Habla del Padre, habla del Espíritu Santo y habla de Él. En el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 5 de Apocalipsis, todos sabemos que ni los ángeles se toman el lugar del honor de Dios. El libro de los Hebreos dice que Dios dijo al Señor Jesucristo: tú eres Dios. Y no como nos dice a nosotros que somos Dios. En minúscula lo hicieron los traductores, sino con mayúscula: tú eres Dios. Aquí dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Ese es el libro de la vida. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes
y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Interesante. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Recuerde que siempre ha habido la controversia, siempre ha habido la dificultad, el problema de la interpretación bíblica. Pero si Dios está sentado en su trono, son muchos los textos, voy a leer solamente 2. Romanos capítulo 8. Todos los que leemos la Biblia lo hemos leído y no podemos desconocerlo. Otros argumentos bíblicos los voy a nombrar, pero usted puede buscar los textos en la palabra. Romanos capítulo 8, y podemos leer en el versículo capítulo 8, ya les digo exactamente qué versículo, el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, note, está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, y que los religiosos no soportaron la visión que tuvo el primer mártir cristiano, Esteban, está relatada en sus propias palabras, y él dice lo siguiente, que fue lo que no soportaron los religiosos de su tiempo. Dice: el capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, note, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, lo apedrearon y lo mataron. Pero ¿qué vio él? La gloria de Dios, y a la diestra de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro también dice lo siguiente. Primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿qué? Está a la diestra de Dios. Ah, ya. 33. No, ese es Hechos. Ah, ya. Primera de Pedro dice que también él se sentó. 3:22. Primera de Pedro 3:22. Dice que él, vamos a leerlo exactamente como dice. Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles y las autoridades por estar sujetos a él. Primera de Pedro 2:22. 3:22. Ah, 3:22. De razón que no lo encuentro. ¿3:22? Sí, primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido. al cielo. Bueno, leamos la segunda parte del versículo 21. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso está en la palabra de Dios. Pero haga una remembranza de todo lo acontecido
Para nosotros es importante no entrar en la discusión donde se separan, cómo es posible comprender exactamente cómo el Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es uno y al mismo tiempo es un solo Dios, porque es un misterio la divinidad. Y más fácil yo puedo decir es solo el Padre, o es solo Jesús, o es solo el Espíritu, pero cometeré un gran error. Jesús dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesucristo murió, realmente murió. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo lo vivificó y que era imposible que la muerte lo retuviera. Resucitó y está a la diestra del Dios Todopoderoso. Ahora por la fe está en nuestros corazones, pero Él ha enviado junto con el Padre al Espíritu Santo de Dios. Jesucristo, cuando fue bautizado, se pueden decir las explicaciones para justificar un error o un argumento personal, pero es mejor mirar la evidencia. Jesús fue bautizado en agua. Él fue a bautizarse en un bautismo de arrepentimiento que él no necesitaba. Pero cuando él salió de las aguas, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, literalmente tomó esa forma para que vieran que descendía sobre él, porque era necesario. Juan el Bautista había escuchado: sobre quien veas descender el Espíritu Santo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y fue necesario. Pero se oyó una voz: este es mi Hijo amado. Entonces está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Yo no me pongo a pensar como algunos: entonces ¿cuál es la competencia? ¿A quién hay que adorar? Hay que recibir a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador. Pero se ora al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, y se puede orar al Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo y recibir fortaleza, unción y dirección del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Así que los cristianos tenemos la voluntad de Dios el Padre, que ha establecido un solo nombre en el cual podamos ser salvos. Tenemos al Salvador para recibirlo en nuestro corazón, y tenemos el Espíritu Santo para fortalecernos y ayudarnos. Gloria al Padre Celestial, gloria al Señor Jesucristo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Espero que usted pueda mirar más en la palabra las evidencias. Amén. Entonces, bueno, creo que hemos llegado casi al final del programa. Empezamos unos 5 minuticos, pero vamos a dar gracias a Dios. Es mejor mirar la palabra. Hay muchas personas que por no mirar la palabra de Dios se confunden, pero la Biblia dice: nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y la Biblia dice en Primera de Juan: 3 son los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Oremos a Dios. Soberano Señor, gracias por permitirnos conocer tu palabra. Yo no tengo tanta necesidad de comprender los misterios. Solo sé que tengo una palabra que es viva y eficaz, a la cual yo puedo estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el consolador que estás con nosotros.
que nos fortalece, que nos da poder para ser testigos de nuestro gran y soberano Dios. Espíritu Santo, te ruego que fortalezcas a cada persona, cada hombre, cada mujer que te conoce, reciba esa fuerza que viene de ti, ese poder que viene de ti para seguir adelante en la vida cristiana y para testificar con poder de tus grandes maravillas y sobre todo de la salvación que solo tú, Señor Jesucristo, das a los seres humanos, porque no hay más que un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, deseo de todo corazón que tengan una excelente noche. Recuerden que mañana estaremos en nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia, 5 a 6 de la mañana. Dios les bendiga.